¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a dar comienzo en este día pues, al culto que viene siendo habitual, ¿no? Que tengamos los domingos. De nuevo vamos a retomar esta forma, a través de YouTube, pero bueno, las circunstancias pues están difíciles y bueno, y ya hemos considerado que es mejor hacerlo así por un tiempo. Y bueno, quería poner este tiempo en manos del Señor para que sea el Señor el que dirija este tiempo y después pasaremos a leer un salmo antes de comenzar con la alabanza, ¿vale? Pues si me quedáis acompañar en oración. Pues Padre bendito, gracias Dios mío por este tiempo, Señor, que tú lo permites, Dios mío, está disfrutando, Señor, está alabándote, Señor, está glorificando tu bendito y santo nombre, Dios mío. Gracias por la palabra que va a ser predicada en este día, Señor. Señor, y gracias porque tú siempre estás ahí, Señor, y tú permites también que podamos tener estos medios, Señor, por los cuales podamos también tener nuestro tiempo de compartir, nuestro tiempo de regocijarnos, Señor, en tu presencia, mi Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que vienen de tu mano. Ponemos este tiempo en tu mano, como bien he dicho, Señor, y que seas tú quien lo dirija, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, para acompañarme al Salmo 111, el cual quería compartir esta mañana con vosotros, y dice así. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de su obra manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Qué maravilloso es nuestro Dios y qué bueno, hermano. Pues con este salmo quería que diésemos paso a la alabanza. Y como bien dice el versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Dónde? En la compañía y congregación de los santos. Aunque no estamos en la congregación físicamente, pero en espíritu estamos congregados, hermano. Y que este tiempo sea un tiempo en el que estamos alabando al Señor, glorificando al Señor, exaltando su nombre, porque Él es el único merecedor de toda la gloria y toda la honra. Así que damos paso a la alabanza y, como bien he dicho, hermanos, son tiempos difíciles, tiempos que estamos temerosos, quizás por las circunstancias que acontecen, pero descarguemos nuestras cargas y las pongamos en manos del Señor y este tiempo que sea un tiempo en el que podamos estar alabando al Señor. Así que pasamos a la alabanza. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, bueno es darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es cantarte a ti. Porque solo tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Tú eres digno, Señor, de que todas nuestras vidas se rinden ante ti. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras,
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Señor, te damos gracias porque sabemos que solo tú bastas y no necesitamos nada más. Solo tú eres el que suple nuestras necesidades, el que puede llenar nuestras vidas y nada más material o de cualquier otra cosa nos puede completar el gozo como tú lo haces. Te damos gracias porque pones los medios para que desde casa también podamos acercarnos a tu trono también y poder adorarte, poder buscarte en intimidad y también con el resto de hermanos. Gracias por tu presencia y por todo lo que haces en nuestra vida. Te exaltamos y te adoramos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Buenas tardes, hermanos. Pues la verdad es que estamos volviendo una vez más a lo que es los cultos online, como decíamos esta mañana. Y es triste volver a esto porque significa que la pandemia pues está avanzando y nosotros estamos retrocediendo. Pero en fin, como el Señor nos dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien, y quizás este tiempo pues vuelva a ser un tiempo en el cual podamos reflexionar y en el cual podamos buscar más de la presencia del Señor. Quizás otras cosas que no podamos hacer, pues ahora es tiempo de eso, ¿no? Entonces me gustaría pues transmitiros en esta tarde unas palabras de ánimo, de aliento, de fuerza, y que realmente pues esta predicación fuese eso, un ánimo, una exhortación. El título que le he puesto es Enseñanza, exhortación a través de Hebreos. Y el título general sería una pregunta. ¿Somos nosotros de los que retroceden o realmente estamos firmes en la roca y confiando en el Señor? Esta es una pregunta que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, pues ahí cuesta, ¿no? Cuesta porque vemos las cosas oscuras, vemos que parece que vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. Pero yo creo que esta palabra pues, nos puede animar y buscar cada vez más del Señor, y que realmente, aunque la situación sea como sea, nosotros tenemos una esperanza y tenemos un Dios sobre todo. Y nuestro Dios es mucho más grande que todas estas circunstancias y Él está al control de todo. La declaración del propósito pues, en este tiempo sería hacernos reflexionar sobre lo que realmente el Señor dice que somos, no lo que nosotros creemos que somos o lo que nosotros vemos que somos. Tenemos una posición en el Señor que dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, y tenemos una posesión, una herencia adquirida. Todo lo que Cristo va a recibir, nosotros como coherederos con Él también lo vamos a recibir. Así es que si no retrocedemos tenemos un futuro, tenemos unas promesas hechas de parte de Dios, y en esto tenemos que agarrarnos fuertes y firmes para que no desmayemos y no nos cansemos. La palabra nos lo dice claro, que no desmayemos. Entonces vamos a ver, en principio, el libro de Hebreos, pues como bien nos dice el autor, no es conocido exactamente. Durante mucho tiempo se pensó que había sido el apóstol Pablo por la forma de expresarse, por la pulcritud, vamos a decir, o por la identidad como él se expresaba, porque en otras cartas había expresiones muy parecidas a esta, entonces se pensó desde mucho tiempo, se le atribuía a Pablo. Luego más adelante pues se le estuvo sugiriendo que podría ser de Lucas, de Clemente de Roma, de Bernabé, de Epafras, de Sila, de Priscila, siendo incluso sugerido por Lutero y por por Francisco la Cueva, que podía haber sido Apolos de Alejandría. Pero ciertamente nadie sabe, el autor concreto no lo sabe nadie. Es una carta que tiene mucho similitudes de la forma que escribe a Lucas en Hechos, por ejemplo, o de la forma que escribía Pablo, pero el autor conocido no es, y aunque se acerca a estos autores, son los más cercanos, la forma más cercana de expresarse, ninguno de ellos está reconocido el autor cierto de este libro de Hebreos. La fecha de la escritura probablemente fue entre el año 60 y 70 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén, y los destinatarios se piensa que fue escrita para judíos que se habían convertido, judíos cristianos, que en principio pues empezaron bien, pero con el tiempo pues se ve que o bien se desilusionaron o por las circunstancias de la persecución que hubo. Sabéis que el último templo fue quemado por Nerón, fue destruido, también hubo un incendio en Roma que se le atribuyó a los cristianos, en fin, por ciertas persecuciones y por ciertos problemas, como que querían retroceder, querían dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Entonces esta carta es escrita directamente prácticamente para ellos, y se nos habla tenemos muchos temas, entre ellos son la superioridad de Cristo. Hebreos presenta a Cristo como superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué, al sacerdocio, al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, al sistema de sacrificio y al santuario. Otro tema tratado es la perseverancia. Los creyentes tendremos que pasar pruebas en nuestro camino hacia el cielo, hermano.
la palabra lo dice muy claro. Ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y estrecho y angosto el camino que lleva a la salvación. A través de las pruebas el Señor nos pule, el Señor nos trata con nosotros. Y las pruebas son simplemente perfeccionamiento. Si lo entendemos desde ahí, desde ese punto de vista, las superaremos. Pero si en las pruebas nos hundimos, nos venimos abajo, las pruebas podrán con nosotros. Tendremos que superarlas con fe y con confianza en el Señor. También nos habla de que la fe que complace a Dios, la disciplina que les llega a los hijos de Dios, la vida cristiana, en fin, que nos habla una serie de temas en los cuales pues el autor, aunque está dirigida a hebreos, pero también puede dirigirse en cualquier tiempo a cualquiera de nosotros creyentes, porque ¿quién en cualquier momento no ha tenido dudas? ¿Quién en cualquier momento, vamos a decir, no se ha venido un poquito abajo y ha estado ahí, que si lo dejo, que si voy, que si vengo? Pero el Señor nos ha fortalecido, el Señor nos ha levantado y el Señor nos ha hecho que sigamos. En este tiempo, pues la verdad es que son tiempos duros, son tiempos de prueba, pero tenemos que mantener firme nuestra fe, tenemos que mantener firme nuestra esperanza. Y para esto que estamos hablando ahora, pues necesitamos algunas cosas. Entre ellas, necesitamos mantener nuestra esperanza puesta siempre delante de nosotros. Si no corremos con un objetivo, si no vemos la meta, vamos a decir así, podemos ir a muchos sitios sin ir a ninguna parte. Podemos estar dando vueltas y no ir a ningún sitio. Pero la verdad es que en Hebreos también nos lo dice. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que si no corremos con un objetivo, si no tenemos un propósito en la vida, aun en nuestra vida cristiana, es verdad que pasa el tiempo, ni crecemos ni decrecemos, pero es una vida rutinaria, es una vida en la cual pues pasas, has escuchado, pero no has crecido, no has buscado más de Dios, no has tenido esa meta, sino que has ido dando vueltas en tu vida cristiana a lo mejor, y como no tienes una esperanza firme, no tienes una meta, pues resulta de que eso, que das vueltas durante mucho tiempo, pero no has ido a ningún sitio. Es tiempo de que pensemos realmente como quizás el hermano Luis nos exhortaba el otro día, hacernos un autoexamen y decir: Señor, ¿qué he hecho? Mi vida, mi familia, etcétera. Ya viste que Él nos trató muchos temas. Y qué podría hacer, ¿no? ¿Qué le encantaría o qué le buscaría o qué gustaría hacer, ¿no? Y es verdad de que, a ver, de cuando en cuando tenemos que hacernos un examen, porque si seguimos nuestra vida rutinaria, hacemos siempre lo mismo y no cambia, nuestra vida no cambia, no hay un crecimiento, pues seguramente tarde o temprano pues decreceremos. Pero si vamos a recibir la corona del cielo, siempre tenemos que dar el máximo, hermano. El Señor lo dice en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz y que me siga. Y el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Así es que si verdaderamente queremos estar en el camino y queremos seguir en el camino del Señor, nos va a tocar perder nuestra vida para ganar la más importante, que es la vida eterna. La vida que Dios nos da y para la cual Dios nos ha preparado durante muchísimo tiempo. Una segunda cosa que necesitamos es tener presente el final. Es verdad que si no sabemos a dónde vamos, y es verdad que si no hay una fe y una esperanza de que ciertamente nos está esperando algo mejor, algo más bueno, algo que está prometido, pues podemos desanimarnos, podemos tener caídas, tenemos dudas, pero mirad lo que nos dice la palabra en Habacuc, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, hemos venido a una vida de fe. Es cierto que no vemos lo que nos espera, pero tenemos fe, sabiendo que el Señor es firme y es fiel en sus promesas, y sabemos que nos dice que sus promesas son sí y que son amén. Entonces, poner nuestro objetivo en el final, saber que ese final es sí y es amén, porque las promesas de Dios son así. También necesitamos entereza, hermanos. Necesitamos la constancia. La constancia es una de las virtudes que como bien lo dice, cuesta. Mantenerse firme, constante, no es fácil porque vienen pruebas y a veces nos hacen dudar, retroceder, nos hacen preguntarnos muchas cosas, pero la constancia es una de las principales, vamos a decir, características del cristiano. Sabemos que nuestra carrera no es de 100 metros, 100 metros algunos lo corren en menos de 10 minutos, de 10 segundos. Nuestra carrera es larga y es una vida entera. Y mucha gente empieza, hermanos, cuando viene el primer amor, qué bonito está todo, durante mucho tiempo tenemos una pasión, una fuerza tremenda. Pero lo importante no es saber empezar, lo importante es mantenerse. Necesitamos tener esa constancia y esa voluntad de poner, como dice la palabra en Romanos 12:2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Necesitamos esa constancia y esa responsabilidad de mantenernos firmes en la fe. Y ahora vamos a ver los versículos en los cuales vamos a desarrollar un poquito este tema. Nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 35 al 39. Y vamos a desgranar un poco vamos a decir, estos versículos, porque son de los que vamos a tratar en el tema del día de hoy. Nos dice Hebreos 10:35, para empezar: no perdéis pues vuestra confianza. Hermanos, qué fuerte y qué firme el que realmente sepamos que estamos en la roca, que estamos en un lugar seguro, que nuestra casa no se ha construido sobre la arena, sino que se ha construido sobre roca. Y esa roca es firme, porque dice que vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán lluvias, y nuestra casa permanecerá firme porque está construida sobre la roca. Y esa roca es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. La palabra de Dios, la confianza, significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él todas nuestras cargas y vivir y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan. A todos, hermanos, se nos presentan problemas, se nos presentan circunstancias adversas, pero cuando tenemos confianza en el Señor y sabemos esperar en Él, hermanos, tarde o temprano, como dice la palabra, confía en el Señor y Él hará. El Señor hace, el Señor es fiel y el Señor dice que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Entonces tenemos que tener esa confianza. Y es también la paz ganada, de creer que incluso en los momentos más apremiantes de la vida contamos con el poder del Señor, que todo lo puede y todo lo alcanza. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe fortalecida, que nos da sobre todo una paz y calma inigualables para afrontar cada uno de los retos que implica el complejo trayecto de la vida. Como dije antes, estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación, y ancho y espacioso, hermano. Elige qué camino quieres llevar. Pero sí es cierto que el Señor también nos dice en Mateo, capítulo 28, en el versículo 19 y en el 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabéis cómo continúa? Pero lo esencial, o parte de todo esencial de ese versículo es: y he aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, las promesas de Dios son sí y son amén. Y no debemos de dudar de que pases por donde pases, esté ocurriendo lo que esté ocurriendo, el Señor te dice: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días son todos los días, y todos los momentos, y todos los minutos, y todos los segundos.
cualquier espacio de tiempo, el Señor está contigo siempre y conmigo y con cada uno de los que hemos creído en su nombre. Nos continúa el versículo, nos dice que tiene esa confianza, tiene un gran galardón. La palabra galardón está definida como premio que se concede por mérito, es recompensa, compensación. Y además el diccionario nos dice, el galardón tiene a menudo carácter honorífico, mientras que el premio, la recompensa y la compensación pueden tener valor material. Nosotros no esperamos, hermanos, recibir nada material, porque dice que por fe andamos y no por vista, y no andamos por lo que ganemos o por lo que nos puedan dar, sino realmente andamos porque tenemos fe en el Señor y confiamos que una vez que hayamos corrido la buena carrera, el Señor nos tiene reservada, como dice el apóstol Pablo, una corona. El Señor nos tiene reservado un galardón. Y lo único que podemos decir durante nuestro trayecto, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer es lo que hice. En el idioma griego es la palabra mitzvah, se llama, que significa paga por servicio, recompensa, recompensar, jornal, salario. El galardón de Cristo no es de comprensión humana. Hermano, si tú le explicas a alguien que tú estás sirviendo al Señor, que no recibes nada a cambio, nada, vamos a decir, material, por supuesto, sino que encima de que estás poniendo tu tiempo, también pones el dinero que Dios te ha dado, vamos a hablar correctamente, porque tu dinero no es, sabemos de sobra que tú no tienes nada si Dios no te lo permite. Si encima tú le hablas a alguien esto y le dices que encima de tu tiempo estás poniendo, vamos a decir, lo que Dios te ha dado, los beneficios que Dios te ha dado monetarios, y todo lo que estás haciendo, hermano, esto no se comprende. Estas palabras son sobrenaturales. Nadie hoy en día, con el egoísmo que existe en la tierra, va a entender estas cosas. Nadie va a entender de que tú estás haciendo un esfuerzo tan grande y que encima ni cobres nada, ni te den nada, ni a cambio de nada. Sabemos que esto no es a cambio de nada, por supuesto, porque sabemos el gozo que nos da servir al Señor. Y la recompensa la tenemos en el Señor. Es algo totalmente sobrenatural. Decimos que el galardón de Cristo no es de comprensión humana, es diferente, no es un halago, una alhaja para agradar al humanismo. Es una bendición a su pueblo especial. No es algo que los ojos de la carne puedan valorar porque no es para carnales. En cambio, sí para los que vieron, como Abraham, las cosas que no son como si fueran. Porque por fe andamos y no por vista. Dice la Biblia que ni hay gratificación según las decisiones de los hombres y tampoco estos podrán igualarlo. Es asunto de recompensar a cada uno según fuere su obra de hacer la voluntad de Dios. Y esto solamente Cristo tiene la autoridad para hacerlo y lo va a hacer porque Él es el juez justo. Hermanos, nosotros lo único que nos queda es servir al Señor y hacer siempre su voluntad. Obedecerlo en todo como Jesús mismo lo obedeció. Jesús decía, nada hago sino lo que ve hacer mi Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué recompensa iba a recibir Él? Pues hermano, la recompensa de saber que había obedecido al Señor en todo lo que el Señor le había mandado. Y esa es la recompensa que nos va a quedar a nosotros. Sentirnos delante de Dios para decirle, Señor, lo que tú me mandaste que hiciese, eso he hecho. Y sabéis lo grande que tiene que ser que el Señor, vamos a decir, te recompense y te dé una palmadita y te diga, buen siervo buen y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Bueno, eso tiene que ser tan grande porque no sabemos si llegaremos a que el Señor pueda echarnos el brazo por encima y decirnos buen siervo y fiel. La verdad es que yo creo que esa es nuestra parte, darle al Señor lo máximo, darle al Señor nuestra vida, porque realmente esa vida también Él nos la ha dado, es para que nosotros le sirvamos con ese propósito con el cual Él desde el principio ya lo tenía en su mente y lo tenía en su corazón. Entonces, ese creo que es nuestra labor, servir al Señor fielmente, obedeciéndolo en todo y hacer la voluntad de Dios. Mirad, en Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y en las bodas del Cordero, un evento que está a punto de ocurrir, según afirma su palabra, que dice, yo vengo pronto,
y que la Iglesia del Señor predicamos, creemos y esperamos, Cristo viene con su galardón. Es un hecho que nada ni nadie puede detener. Sucederá aquí en la tierra. Sabemos que Apocalipsis nos dice que vendrá un día en que el Señor tendrá su segunda venida. Tendremos, no sé, hermanos, ya sabéis que nos habla de gran tribulación, que nos habla de todo, pero también tenemos al final, he aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén. Sabemos que antes de todo esto, pues vienen pruebas, vienen de todo, ¿no? Pero, hermanos, quedémonos con el final, porque eso es lo que Dios nos ha prometido a los que creemos en Él, y eso es lo que Dios nos va a dar, una tierra nueva y un cielo nuevo y la nueva Jerusalén, las bodas del Cordero. En la antigüedad, el profeta Isaías dio testimonio de la venida del Señor y de su galardón, diciendo: He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Eso nos lo dice en Isaías 40:10, la versión de la Biblia de las Américas. También en Apocalipsis 2:17, el otro día en el discipulado yo no lo llevaba preparado, pero el Señor lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón, y hablamos de la piedrecita que nos va a dar como un nombre nuevo. Y mirad cómo al final, pues este versículo, buscando entre los versículos que nos daba la lección, pues nos salió, yo no lo había puesto, pero nos salió este versículo, y es un galardón, hermano, es un premio, es algo tan bonito que tendremos que disfrutarlo un día. Mirad lo que nos dice en Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, qué bonito cuando recibamos esa piedrecita y pongan nuestro nombre nuevo. Yo no sé lo que pondrá, qué nombre pondrá. Jesús, su nombre era Yeshua ben José, Jesús, hijo de José. A lo mejor nosotros pues tendremos un nombre que pondrá, no sé, lo que sea, hijo de tal, porque nosotros tampoco sabemos de dónde venimos exactamente, cuál es nuestro ascendente, pero imaginaros que te dan una piedrecita con tu nombre y que ponga fulanito de tal, hijo de tal. Ben, no sé qué es Ben, es hijo en hebreo, tendrá que poner lo que sea, Ben tal, hijo de tal. Y conoceremos exactamente como dice la palabra del Señor en Corintios. Entonces conoceremos cómo hemos sido conocidos. Qué bonito, ¿verdad? Seguimos más adelante, en Hebreos 10:36 nos dice: porque os es necesaria la paciencia. Bueno, vaya palabrita, paciencia. Hoy en día la paciencia yo creo que está perdida, porque lo queremos todo rápido, comida rápida, viajes rápidos, cuanto más rápido mejor. Y la verdad es que la paciencia es una virtud, como lo dice también la Escritura, ¿no? Reina Valera traduce la palabra griega upomoné, por paciencia. Y el diccionario griego, upomoné, nos dice que es una combinación de dos palabras, upo, que es bajo, y moné, permanecer. La definición de esta sola palabra griega encierra muchos conceptos en español: resistencia, constancia, paciencia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse sufriendo con paciencia, etc. Es decir, un cristiano que tiene upomoné formado en su carácter es una persona que tiene la capacidad de continuar en pie bajo mucha presión. Continúa firme en medio de circunstancias difíciles. Sigue adelante y avanzando aún en medio de la más oscura adversidad. Pero hermano, no sigue ahí agachado y derrotado, sino que sigue luchando, sigue fortaleciéndose en el Señor y sigue gozándose en el Señor. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Cuando a uno nos viene una enfermedad o nos viene una prueba fuerte, la verdad que nuestro ánimo decae, hermano. Los profetas, sus ánimos decaían cuando les venían las cosas mal y habían hecho milagros grandísimos. Pero es cierto también que luego eran fortalecidos por el Señor. El Señor los llamaba, les daba una palabra de ánimo y el Señor mismo lo fortalecía. No debemos de enfrentar estas cosas con una actitud pasiva, sino con un proceder delicado, con un proceder firme, no delicado, ni con un proceder débil, ni resignado, sino con un proceder valiente en la adversidad. O
sea, tenemos que saber que, como dice la palabra, que no tenemos lucha ni contra sangre, ni contra carne, sino contra los principados y potestades en las regiones celestiales. Hermanos, nuestro camino va a ser siempre una lucha. No vamos a estar en una lucha, tú no te puedes dormir. En una lucha, en una batalla, tú no vas a estar relajado siempre, no vas a estar durmiendo. En una batalla tienes que estar constantemente alerta. Habrá veces en las que la batalla te canse, habrá veces en que te sientas derrotado, habrá veces en que te vengas abajo, pero no te quedes ahí. Levántate, lucha, porque el Señor eso es lo que te pide. Con un proceder que no sea milana, en lo más mínimo ante estas presiones, circunstancias, adversidades, ataques. Es decir, la actitud con la que tenemos que enfrentar esto es como quien resiste valientemente ante todo lo negativo que pueda venir en su vida. No solo ante las adversidades, las enfermedades, todo lo que hemos dicho, sino, hermanos, también ante el fracaso y la derrota. ¿Cuántas veces nos hemos visto que se nos ha venido todo encima? Hay veces que parece que te viene todo junto, hay veces que parece que, no sé, como si todo lo malo te sucediera a ti. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido rachas en las cuales se nos ha truncado todo, hemos tenido unas perspectivas, se nos ha cambiado todo, se nos han venido muchas cosas. Pero ante ese fracaso y ante esa derrota tenemos que ver que Dios jamás nos prometió que este camino sería fácil. Nunca nos dijo que este camino sería fácil. Upomoné nos describe la capacidad de imaginar, mirad esto, hermanos, como yo digo muchas veces en el DS, mirad el cuadro. Upomoné nos da la capacidad de sonreírle al diablo cuando nos hayan golpeado o zarandeado. Upomoné describe la capacidad de seguir de pie, aunque creamos que hemos fracasado y hemos sido derrotados. Cuando estemos pasando por estas circunstancias, vayamos al Señor. El Señor nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aunque nos veamos todo oscuro, aunque veamos, a veces no vemos la salida, la palabra de Dios sí que tiene la salida. Mirad lo que nos dice el Salmo 23, nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En Miqueas capítulo 7, versículo 8, también nos dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. O sea, aunque lo veamos todo a veces tan oscuro, hermanos, acudamos al Señor. Inclinemos nuestro rostro a Él. La palabra en Jeremías nos dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando hayamos caído por alguna circunstancia, levantémonos. Hermanos, no podemos estar caídos, no podemos quedarnos caídos. El Señor nos da la capacidad y nos da la fortaleza a través de su Espíritu Santo de levantarnos, de levantar nuestra cabeza, de levantar nuestro rostro y buscar al Señor. En este momento se me viene a la mente David, hermano. Seguramente se sentiría tan mal cuando el profeta le hace ver su pecado, le hace ver que realmente ha desobedecido a Dios, que ha mandado a matar a Urías, en fin, sabéis más o menos la historia, cómo se sentiría de mal cuando él se vio a sí mismo y reconoció el mal que había hecho, ya no solo contra Urías, sino incluso contra su testimonio y contra Dios mismo. David, el Señor dice que era del corazón de Dios, o sea, una persona que realmente Dios estaba, vamos a decir, satisfecho con David. Y David cae, hermano, y David lo pasa muy mal. Dice que estuvo en silicio y en ceniza 7 días, porque el hijo estaba mal, el hijo al final muere. Estos momentos tuvieron que ser muy trágicos para David. Pero cuando ya el niño muere, él se da cuenta de que no puede quedar postrado. Tiene que levantarse, tiene que servir al Señor y tiene que seguir adelante. Y dice que se levanta, demuda su rostro y se encomienda al Señor. Si leemos el Salmo 51, veremos cómo él clama a Dios, cómo él implora de que devuelva, que no le abandone su espíritu, que lo perdone, le confiesa su maldad
y el Señor lo perdona y el Señor lo levanta. Así es que si por cualquier circunstancia hoy estamos abatidos, estamos cansados, estamos caídos, hermanos, busquemos al Señor. Vayamos al Señor y levantémonos, porque ciertamente el Señor nos ha llamado con un propósito y no podemos quedarnos tumbados, no podemos quedarnos tirados, no podemos quedar apesadumbrados en oscuridad, en tinieblas. Yo os digo, yo creo que David lo tuvo que pasar tan mal que al estar tanto tiempo en cenizo y en silicio, os digo, 7 días, pero él se recuperó, hermano, y se dio cuenta de que la única salida que le quedaba era buscar nuevamente al Señor, pedir perdón, levantarse y seguir adelante. Así es que debemos de levantarnos y seguir adelante. En tiempos difíciles tenemos que recurrir a la palabra, hermanos, y darnos cuenta de que Dios tiene promesas y que a lo largo del tiempo esas promesas se han cumplido y esas promesas, como dice la palabra, son en el sí y son en el amén. Mira, el profeta Habacuc nos da una esperanza, una confianza, una fortaleza. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué situación más mala, vamos a decir así, o más denigrante, hermano? La higuera no florece, las vides no hay fruto, falta el aceite, no hay, o sea, un tiempo muy malo de escasez, de desesperanza. Sin embargo, el profeta dice, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Esa debe de ser nuestra fortaleza, hermano. Confiar en el Señor. Él dice que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará. Así es que en tiempos difíciles, en tiempos, porque ahora, hermano, estamos viviendo también tiempos raros, tiempos de oscuridad, tiempos de necesidad en muchas familias, pues confiamos en el Señor, agarrémonos al Señor y que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestro gozo. Sé que no es fácil, pero busquemos al Señor, busquemos con intensidad, con fuerza el rostro del Señor y la fortaleza del Señor. En el Salmo 46, también del 1 al 2, nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, esta palabra es palabra de Dios, es palabra en la cual el Señor nos anima a que en estos tiempos busquemos, Señor, al Señor y que Él sea nuestro amparo y que sea nuestra fortaleza. Describe a un cristiano que un fracaso y una derrota no significan nada para él, sino que Cristo significa todo para él, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice la palabra, obtengáis la promesa, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, la paciencia es una virtud firme, la paciencia no es fácil. No es fácil seguir soportando, a veces desprecios, a veces circunstancias muy adversas. Pero mirad, nos dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa está ahí. La promesa es de parte de Dios y la vamos a obtener. Pero necesitamos paciencia y necesitamos hacer la voluntad del Señor, porque otro requisito nos dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si con paciencia hacemos la voluntad del Señor, obtendremos la promesa. También nos dice más adelante, dice que habiendo hecho esta voluntad, muchas derrotas suceden en el pueblo de Dios por no hacer esta cualidad. O sea, si no hacemos la voluntad de Dios, si por no tener paciencia a veces nosotros hacemos nuestra voluntad, pues probablemente no vamos a alcanzar estas promesas, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces soltamos las promesas de Dios y dejamos de hacer esa voluntad. Y sabemos que por nosotros mismos nunca, jamás
vamos a poder hacer nada. La palabra de Dios lo dice clara: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por nuestra cuenta, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, lo más probable es que no nos sirva para nada. ¿Cómo operan? Vamos a ver cómo operan entre sí, o cómo se combinan entre sí, o cómo actúan entre sí la fe y la esperanza. Ambos están completamente unidas. Nuestra fe se activa, o sea, nuestra fe se pone en movimiento cuando recibimos las promesas del Señor. Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando la escuchamos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón empieza a creer. Yo recuerdo, hermanos, que al principio, cuando yo me convertí, pues yo escuchaba, algunos sí conocerán o me han conocido lo que se llamaba Radio Amistad, ahora ya creo que es que ni hay siquiera algo así. Y recuerdo que todo lo que escuchaba en la radio, yo decía, este hombre parece que me conoce a mí, porque todo lo que decía, yo decía, pero si es que parece que es que me está hablando a mí. Recuerdo que Meli subió al principio, no sabía que yo me había convertido todavía, y subió un día, me estaba escuchando, que yo estaba escuchando Radio Amistad duchándome, y me dice, ¿qué estás escuchando? Y yo le dije, bueno, ahí estoy escuchando la radio, yo disimulando un poquitín, y recuerdo que le dije, no le digan nada a nadie, digo, pero me parece que me he convertido. Hermano, fue un gozo tan grande que nos abrazamos, no sé, fue algo muy grande, ¿no? Porque realmente yo estaba viendo cómo la palabra del Señor estaba entrando en mi vida de tal forma que todo lo que venía a mi corazón era como enseñarme, instruirme, como dice la palabra, toda palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, justicia, a fin de preparar al hombre para toda buena obra. Y la palabra, yo la escuchaba y era transformadora, con todo lo que decía, era como intentar o empezar a enderezar tu vida. O sea que realmente era tan personal lo que hablaba, era tan personal que yo pensaba y yo decía, pero es que este hombre, el locutor de la radio, me conoce y me está hablando a mí. Pero es que en aquel momento, hermano, pues yo recibí la palabra de tal forma que la palabra, todo lo que decía, era para mí. Yo decía, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Pero es que es así, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tu corazón lo has puesto dispuesto para el Señor, la palabra del Señor penetra en tu vida y transforma tu vida. La palabra muchas veces nos pide que hagamos las cosas, bueno, muchas veces no, siempre nos pide que hagamos las cosas como Dios manda, no como nosotros queremos. Y a veces, pues, nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Tenemos un ejemplo que yo lo he tratado muchas veces y creo que lo usamos a menudo: la impaciencia, hermano. La impaciencia a veces estropea un poco el plan de Dios. Yo recuerdo que cuando yo escuché, bueno, la primera vez, o una de las primeras veces que leí lo de Abraham y Sara, yo dije, pero bueno, ¿y por qué no han esperado? Si Dios les dijo que esperasen, ¿no? Si Dios les dijo que esperasen, ¿por qué no han esperado, no? Y sin embargo vemos que, ya estuve, imaginaros que con 75 años Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Hermanos, pasan 25 años, y a los 25 años, ya sabéis que ya Abraham, vamos a decir, Abraham y Sara, pues ya habían estropeado un poco todo lo que Dios les había dicho, porque ya Sara le había propuesto a Abraham que con la concubina, que se acostara, que lo tuviera sobre sus rodillas, total. De ahí nace Ismael. Sabéis que los ismaelitas son los árabes, sabéis que Dios aún así no los desampara, les da sus dotes, en fin. Pero el plan de Dios no era con Ismael, el plan de Dios era con Isaac. Y Abraham y Sara, ya por la impaciencia, pues vamos a decir que cambiaron un poco el plan de Dios. Y la impaciencia a veces pues nos hace tomar un rumbo diferente a lo que Dios nos pide y a lo que el propósito que Dios tiene con nosotros. Muchos nos desesperamos y empezamos a tomar decisiones equivocadas, como estoy diciendo, de Abraham o de cualquiera de nosotros, que a todas luces son contrarias a la voluntad de Dios, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Y peor aún, nosotros obstinadamente, aún así,
Esperamos que Dios nos bendiga cumpliendo su promesa y de no ser así, cuidado porque nos enojamos con Dios. A veces pedimos a Dios cosas que el Señor sabe que no son necesarias para nosotros y no nos las da porque no es su voluntad. Entonces, al no ser su voluntad, ni el propósito que tenga con nosotros no nos las da. Y nos enojamos porque creemos que es que nosotros no las merecemos, pero no es así. La palabra nos indica que mantengamos firme nuestra esperanza en lo que Dios habló y haciendo lo que a Él le agrada. De esa manera estamos dando pequeños pasos hacia la conquista de las promesas que Dios nos ha dado. La misma palabra existe innumerables enseñanzas de cómo Dios nos da esfuerzo y multiplica nuestras fuerzas si estamos cansados de esperar. Hay un pasaje que ya lo conocéis, Isaías 40:29, dice: los muchachos se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este tema, hermanos, de la paciencia, tenemos dos opciones: saber esperar o hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero ese hacer las cosas por nuestra cuenta, pues tiene un riesgo, que es que nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que si elegimos no hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, al final no vamos a disfrutar como debe de ser y que habrá unas consecuencias que nos afecten. Muchos jóvenes, hermanos, sabéis que a veces se les da consejos y a veces se les da, no sé, como pequeñas exhortaciones o pequeñas, digamos, direcciones, ¿no? Y la mayoría de las veces los jóvenes, por desgracia, no los toman. No toman nuestros consejos ni toman aquellas cosas que nosotros digamos por su bien, porque ya tenemos una experiencia. La mayoría de las veces, por desgracia, pues tropiezan. Sabéis que muchos están buscando en cosas que no deberían de buscar, en drogas, en alcohol, en botellones, en sexo, en muchas cosas que se adelantan, que no tienen temor de Dios y no les importa cualquier cosa. Y al final acaban muy decepcionados, hermano, acaban con una decepción muy grande. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de Dios para sus vidas no era esa. Sin embargo, ellos están tomando su propio camino y sus propias decisiones. Es importante de escuchar los consejos. El día que fuimos a Puente Genil con Diego y con Javi, con la familia aquella, pues ellos me pidieron que les llevara un pequeño pensamiento. Y recuerdo que les llevé lo de Jeremías 6:16, que nos dice que miremos los caminos antiguos, las sendas antiguas. Y eso trata de buscar consejos, hermano. Yo creo que la sabiduría que hay ahí es buscar el consejo de personas mayores, personas que ya hayan tenido una experiencia y que nos puedan ayudar. Entonces, ahí creo que está la sabiduría. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y a veces necesitamos esa sabiduría y esa multitud de consejeros, porque hacer las cosas por nuestra cuenta muchas veces no nos lleva a ningún sitio. Si contamos con la voluntad de Dios, si buscamos consejos de personas sabias, personas que Dios haya puesto en nuestros caminos, nos irá bien. Si hacemos las cosas por nuestra cuenta, a veces puede que nos salga alguna cosa bien, pero la mayoría de las veces nos vamos a dar contra un muro y vamos a tener que parar. Seguimos adelante, hermanos. Es importantísimo saber esperar. Jesucristo supo esperar, Él supo esperar hasta el tiempo de iniciar su ministerio. Sabéis que empezó con 30 años su ministerio y hasta entonces Él estuvo ayudando a sus padres y vamos a decir vivir como una persona prácticamente normal, por lo que la Biblia nos cuenta y por lo que nos cuentan los historiadores. Hasta esa edad Él estuvo de carpintero, no hizo mucho más. Ya hemos hablado algunas veces, el oficio del carpintero no era lo mismo que ahora, pero hasta ahí Él estuvo esperando y supo esperar hasta que el tiempo fue correcto, cuando Dios verdaderamente lo llamó y cuando Dios quiso que Él fuese a hacer el ministerio, cumplir el ministerio con el cual lo había mandado Dios. No nos adelantemos, no nos apresuremos, pidamos fortaleza y sabiduría de Dios para aprender a esperar en Él y entonces, haciendo su voluntad, como dice la palabra, heredaremos sus promesas. En el versículo 37 nos dice: porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. Y en el 38 nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Hermano, es necesario vivir por fe, porque hoy en día, desgraciadamente, no tenemos demasiados ejemplos. Desgraciadamente no tenemos demasiados ejemplos de vida, vamos a decir, recta, completamente recta. Entonces, nuestra confianza y nuestra fe debe de estar puesta en el Señor, porque Él es el autor y el consumador, como hemos dicho.
Y más adelante nos dice el mismo versículo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que nos está diciendo que sigamos adelante, que hemos puesto nuestra mira en el Señor, que hemos puesto nuestra meta y nuestra confianza en el Señor y que sigamos adelante, que no retrocedamos. Esto es lo que le estaba pasando en aquel tiempo a los hebreos. Habían empezado bien, habían empezado con mucha ilusión, pero en cuanto que vinieron las dificultades, las persecuciones, quisieron retroceder. Muchos de ellos quisieron retroceder. Y estas palabras son palabras de exhortación y de ánimo para que no retrocedieran, para que pusiesen sus ojos no en las circunstancias adversas, sino en las promesas de Dios. Nos dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La palabra retroceder significa ir o volver hacia atrás en el tiempo, en el espacio. Es una forma de regresar hacia un punto del tiempo o del espacio en el que ya se encontraba antes. O sea, si ellos venían del judaísmo, de los sacrificios, etcétera, etcétera, y habían creído en Jesucristo, habían cambiado de vida, eran nuevas criaturas, ahora querían volver a lo que antiguamente eran. No, hermanos, no volvamos hacia atrás porque no merece la pena. El camino en el cual el Señor nos ha puesto es un camino, es verdad que es duro, es verdad que es estrecho, es verdad que es angosto, pero es el mejor camino que Dios nos ha podido poner. Es una bendición cuando escucho hermanos y decir, ¿cómo yo no conocía esto antes? Y están sufriendo y están pasando por momentos difíciles, pero reconocemos que el Señor nos ha puesto en el mejor camino. Él es el camino y es la verdad y es la vida. Así es que sigamos y no retrocedamos. Las palabras hebreas para traducción, para perdición, ya estamos en el versículo 10, versículo Hebreos 10, versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Varias palabras hebreas pueden ser traducidas como perdición, según el contexto en que te encuentren. Una de ellas nos habla de calamidad, destrucción, ruina y desastre. En el Nuevo Testamento la palabra es apoleia. Se usa para indicar que una cosa ha tenido un fin indeseable, negativo, pero la mayoría de las veces se refiere al destino final de rechazo divino para las personas que no creen y se arrepienten. Hermano, es triste, es triste. Es triste de que, sabiendo lo que espera, no sé si era esta mañana o ayer hablaba con un hermano y le decía que tengo mucha inquietud porque cuando en Apocalipsis se habla de que un tercio de la tierra será destruido o será destruido y aún así no se arrepentirían. Están muriendo muchísimas personas, hermanos. Yo no sé si ya vamos por 40 millones o no sé cuántos, no sé, de los que están infectados y no sé cuántos muertos. Pero no nos da que pensar, no nos da de decir qué está ocurriendo, por qué todo esto, ¿no? El otro día también hablaba con otra persona y me decía, ¿será esto un castigo de Dios? Y ellos mismos se justificaban, no, esto es normal, esto no sé qué, no sé cuánto, pero hermanos, observemos de que realmente, por desgracia, muchísimas personas están muriendo, muchísimas. Y nos dice la palabra que no somos nosotros de los que retroceden para perdición. La perdición es la calamidad, la perdición es ya lo último. No te has arrepentido y no te queda más esperanza de vida, no te queda más esperanza. Entonces no seamos nosotros de los que retroceden. No necesitamos nosotros de aquellos que, como dice Jesús, tú que has puesto tu mano en el arado, no mires hacia atrás. Nosotros hemos empezado la buena carrera, corrámoslos con paciencia, como nos dice, y lleguemos hasta el final, lleguemos hasta la meta, porque Jesucristo es nuestra meta. Él es el autor y el consumador de la fe. Si vemos en Hebreos capítulo 12, ya estoy terminando, Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, en todo, hermano, necesitamos modelo, y aquí nos da el modelo perfecto, y es siempre el mejor modelo de paciencia, confianza y fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Jesucristo mismo, como dicen estos versículos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no mirando hacia atrás y considerando a Jesús para que nuestro ánimo no desmaye. Hermano, el Señor es Jesús, es el autor y el consumador de la fe. Y nos dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, no pongan los ojos en otras cosas, no pongan los ojos en hermanos, en circunstancias, en dificultades. Pon los ojos en Jesús. Esa es nuestra meta.
sabiendo las promesas que tenemos, sabiendo lo que vamos a heredar, sabiendo que el Señor va a estar siempre, siempre con nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayudará, nos instruirá, nos corregirá. Sabiendo todo esto, miremos hacia adelante, miremos hacia la meta, poniendo los ojos en el autor y el consumador. Y para terminar, hermano, una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Retrocederemos para perdición o tendremos fe para preservación de nuestro alma? No lo olvides, hermano, el tener confianza en el Señor, esperar y confiar en Él, tiene un gran galardón. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga muchísimo y ánimo, hermano. Amén, 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 hermano. Gloria a Dios. Pues gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado para este día. Y bueno, sin añadir nada más, pues espero que sea de bendición. Así lo creo. Y nada, bueno, vamos a ir poniendo punto final a este tiempo. Gracias nada más al Señor porque ha permitido que podamos tener este tiempo, que aún con las circunstancias que tenemos de que no podemos reunirnos como quisiéramos y demás, pero podemos tener estos medios por los cuales podemos estar conectados también. Así que gracias al Señor por eso. Y vamos a despedir con una oración. Gracias, mi Dios, gracias porque, como bien he dicho, tú has permitido que podamos estar congregados, aunque sea en espíritu, Señor, pero estamos en comunión, Señor. Estamos buscando de tu presencia, Señor, y gracias porque tú haces posible todas las cosas, mi Dios. Tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás ahí. Tú cuidas de tu Hijo, mi Dios. Gracias, Señor, y gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que ha sido presentada, Señor, en este día, mi Dios, y gracias por todo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas dando en este tiempo ese aliento, Señor, esa fuerza, Señor, y que nuestra confianza siga puesta en ti, Señor, en cada momento. Que aún en medio de las circunstancias que podamos atravesar, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, y que el enemigo no dejemos lugar al enemigo que anide en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, estamos despedidos y gracias por seguirnos y por estar ahí. Y nada, esta semana también deciros que, por recordarlo, que continuamos el martes con el discipulado y el jueves tendremos nuestra oración, ¿vale? Si Dios lo permite. Pues nada, un abrazo para todos y que el Señor bendiga.